Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga, amados hermanos, en esta preciosa noche del Señor aquí en Italia. Quien les saluda es el pastor Carlos Enrique Rengifo Sánchez de la iglesia Jesús la Palabra Viva de la Asociación Misionera de Iglesias Pentecostales AMIP, aquí en el país de Italia, donde honramos al Señor sirviéndole, entregándole nuestras vidas. En esta hora queremos empezar una serie de estudios que el Señor ha puesto en nuestro corazón acerca del periodo intertestamentario, es decir, lo que ocurrió entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Queremos compartir con ustedes esta serie de estudios, de enseñanza para nuestra edificación. Amén. La palabra de Dios nos manda a que siempre presentemos defensa, ¿verdad? Con mansedumbre de lo que nosotros creemos y que debemos estar preparados también para hacerlo. Así que es muy importante conocer todas estas cosas porque así se va a ampliar nuestra visión en torno al ministerio de Jesús. No podemos comprender la vida del Señor Jesucristo, su entorno, si no comprendemos bien qué es lo que sucedió antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Así que vamos a empezar en esta preciosa noche del Señor. Amén. Alabado sea el nombre del Señor. Primero, tenemos que partir desde esta pregunta. ¿Qué es el periodo intertestamentario? Debemos conocer el concepto de este periodo. ¿Qué significa el periodo intertestamentario? Para esto debemos entender que hay dos conceptos. Está el concepto cristiano y está el concepto judío. Esos son los dos conceptos que debemos entender para poder nosotros eh, tener una claridad, ¿verdad?, de lo que significa el periodo intertestamentario. Gloria al nombre del Señor. Entonces vamos a ver el punto de vista cristiano en primer lugar. En esta noche vamos a ver qué es lo que significa para el pueblo cristiano. Cuando hablo del pueblo cristiano, pues me refiero no solo a los evangélicos, porque aún católicos y otras religiones cristianas también tienen el mismo concepto en torno a este tiempo. Amén. El periodo intertestamentario para el mundo cristiano es aquel tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento, que termina con el ministerio del profeta Malaquías en tiempos, gloria al Señor, pues entre Esdras y Nehemías. De hecho, el último libro cronológico en la historia del Antiguo Testamento es el libro de Nehemías. Nehemías viene a ser el último libro, ¿verdad? O lo último que sucede. Alabado sea el nombre del Señor en el Antiguo Testamento. Entonces, hay un periodo, hay un tiempo de casi 400 años entre ese periodo, entre Nehemías, el fin de Nehemías, hasta el principio de los evangelios. Hay 400 años que no menciona la palabra de Dios, que no nos enseña la escritura qué es lo que sucede en ese tiempo, aunque hay profecías que vamos a encontrar en el Antiguo Testamento que se van a cumplir en ese periodo. De manera que es muy importante conocer este periodo para poder nosotros tener una visión más amplia de los cumplimientos proféticos que se cumplen en ese transcurso de 400 años. Entonces, lo primero que vemos es que el periodo intertestamentario bajo el concepto cristiano es el tiempo que transcurre entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. También se le conoce como el periodo de silencio, pero es un nombre engañoso. Yo no estoy de acuerdo con que se le llame así. A mí no me gusta llamarlo así porque da la impresión de que Dios no estuviera hablando, de que Dios no estuviera obrando. Y verdaderamente no es así. Dios siempre ha obrado, Dios siempre ha hablado, Dios siempre ha actuado. Alabado sea el nombre del Señor, sino que Dios obra de manera distinta. En el libro de Hebreos nos dice la palabra del Señor, Dios habiendo hablado en otros tiempos a nuestros padres por medio de los profetas, Dios nos habla ahora a través de su Hijo Jesucristo, a través de Jesús. Quiere decir que Dios ha tenido tiempo, ha tenido
diversas formas y medios por el cual hablar al pueblo. Si nosotros vemos la historia, después de Dios levantar caudillos como Moisés, como Josué, que fue quien introdujo al pueblo a la tierra de Canaán, a la tierra prometida, y las 12 tribus se llegaron, ¿verdad? Llegaron a esa tierra y se establecieron allí. Alabado sea el nombre de Cristo. Josué, gloria a Dios, al momento de él morir, el pueblo de Israel queda, gloria al nombre de Jesús, en un periodo de desorden, en un periodo de caos, en un periodo donde cada uno hacía lo que bien le parecía, y Dios comenzó a levantar a los enemigos, ¿verdad?, del pueblo, aquellas naciones que rodeaban a Israel, gloria a Dios, para tenerlos bajo cautiverio, para atacarlos, para someterlos. Y Dios levantaba caudillos que nosotros conocemos en la Biblia como los jueces. Amén. Dios levantó jueces, gloria al nombre del Señor. Más adelante, en el tiempo de la monarquía, en el tiempo de los reyes, Dios va a levantar profetas. Dios va a levantar a Elías, a Eliseo, profetas, ¿verdad? Jonás, Jeremías, Isaías. Dios va a levantar profetas que a través de ellos Dios va a hablar, Dios va a amonestar, Dios va a llamar al pueblo de Israel nuevamente a un encuentro con él, a un arrepentimiento. Gloria al nombre del Señor. Entonces, Dios ya no va a usar jueces. Ahora, en ese periodo, va a usar profetas. Pero el ministerio de los profetas, gloria al nombre del Señor, aleluya, es cortado, ¿verdad? Terminando el Antiguo Testamento. Hay profetas que, gloria al Señor, predican en Babilonia, como Ezequiel. Ezequiel ejerce todo su ministerio en Babilonia. Cuando el pueblo regresa, después del cautiverio de 70 años, regresa con Zorobabel, el primer grupo, y posteriormente con Esdras, y más adelante con Nehemías, Dios va a levantar profetas como Ageo y como Zacarías, y más adelante Malaquías. Es decir, Esdras, Nehemías, Ageo, Zacarías, Malaquías y sumémosle Esther, son los libros post-exilio. Y en ese periodo termina el ministerio profético. Entonces, no había profetas en el periodo intertestamentario, no había profetas en esos 400 años, ¿verdad? Que algunos llaman equivocadamente de silencio, pero Dios hablaba. ¿Y cómo Dios hablaba? A través de la enseñanza de la Torá, a través de la enseñanza de la ley. Ya empezaba el periodo de los rabí, de los rabinos, de los maestros, de los que comenzaban a explicar las escrituras, a interpretar las escrituras. Claro, eso va a tener su lado positivo y su lado negativo. Bendito el nombre del Señor, pero ya era el periodo, ¿verdad? Dios comienza a usar, a preparar el terreno para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Y eso nos lleva al tercer punto, periodo, ¿verdad? El periodo intertestamentario es aquel periodo en que Dios prepara el escenario para la venida de Jesucristo y para la propagación del Evangelio a todo el mundo. Es decir, Dios que sabe todos los tiempos, Dios que sabe todas las cosas. Pablo escribe, ¿verdad? Aleluya, a los Efesios y dice que Dios, aleluya, amén, en su sabiduría había reservado aquel tiempo oculto, aquel tiempo, gloria al nombre del Señor, donde Él quiso manifestarse en esos días, aleluya, quiso revelar el misterio oculto, es decir, a Cristo Jesús, la venida de Cristo Jesús con el mensaje de salvación para toda la humanidad, aleluya, y Dios lo había reservado para ese tiempo. Pero es que Dios sabe los momentos. Dios fue preparando el territorio, el escenario, para que Cristo aparezca y la propagación del Evangelio sea en el momento ideal. Fíjese que en ese periodo, bendito y alabado sea el nombre del Señor, era Roma, ¿verdad? El imperio que dominaba. Cristo no pudo haber venido en el periodo de los babilonios, porque Babilonia solo gobernaba esa área, ¿verdad? Del Asia Menor. Lo mismo con los persas. Bendito el nombre del Señor. Luego vienen los griegos con Alejandro Magno y el territorio conquistado por Alejandro
¿verdad? Pues se engrandece más. Gloria al nombre del Señor. Y ya con Roma, Roma conquista todo el mundo conocido. Con Roma están todas esas vías y esos caminos que unen a todas las provincias con Roma. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso que uno de los caminos que se llama la Vía Maris, muy importante y muy histórico también, va a ser uno de los caminos que va a pasar por Capernaum, ¿verdad? Por la tierra bíblica, y va a ser, gloria al Señor, muy importante en el ministerio de Jesús. De manera que todo estaba preparándose para que la propagación del evangelio sea más efectiva en el tiempo de los romanos. La Pax Romana, la paz romana, gloria al nombre del Señor, también iba a ser muy importante para el ministerio de Jesús y el ministerio de la iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. De manera que el periodo intertestamentario es un periodo de mucha importancia. Gloria al nombre del Señor, aunque esté oculto, amén, aunque no sea algo mostrado en la Biblia, pero gloria al nombre de Jesús, no por eso déjale tener su importancia. Gloria al nombre del Señor. Entre Malaquías y los eventos de los evangelios transcurrieron aproximadamente 400 años de silencio profético. Amén, de ese silencio profético. Gloria al nombre del Señor, donde no hubo voz precisamente profética, donde no se levantó profetas. Gloria al nombre del Señor, porque ya Dios estaba preparando el camino para los rabinos. Recuerde que Jesús se le conoce en el Nuevo Testamento, en los evangelios, como rabí, como rabino, como maestro, como el que enseña las escrituras, como el que interpreta las escrituras. Gloria al nombre del Señor. Y va a enseñar al pueblo, va a enseñar a sus discípulos, va a enseñar en el templo, va a enseñar en las sinagogas, que no cualquiera enseñaba en las sinagogas, hermano. Bendito el nombre del Señor. Y todo eso, aleluya, lo vamos a ir mirando, amén, en estos estudios. Alabado sea el nombre del Señor. El profeta que Dios levanta, ¿verdad? Gloria a Dios, antes de la aparición de nuestro Señor Jesucristo, Juan el Bautista es aquel hombre que empieza a preparar el camino. Y mira que el ministerio profético de Juan el Bautista no es como mucha gente piensa acerca de los profetas que tienen que predecir. Juan el Bautista no predijo nada. Juan el Bautista no lanzó una profecía futurística. El ministerio del profeta, mayormente en el Antiguo Testamento también, tenía que ver con la amonestación, con el tratar con el corazón de la gente para volverla a Dios. Y eso es lo que hizo Juan el Bautista. Por eso que predicaba el mensaje de arrepentimiento, señalando a aquel que había de venir, cuyo calzado él no era digno de desatar la sandalia de sus pies. Entonces, muy importante todas estas cosas. Alabado sea el nombre del Señor. Vamos a seguir, amados hermanos, gloria al nombre de Jesús. Amén. El periodo intertestamentario dentro del concepto evangélico, dentro del concepto cristiano. Amén. Más de 400 años separaron los acontecimientos finales, mostrado en Nehemías capítulo 13, versículo 4 al 30, que es el último capítulo de Nehemías, y lo último que va a suceder dentro del periodo del Antiguo Testamento, la última profecía del libro de Malaquías, aquellos acontecimientos que quedaron registrados en el Antiguo Testamento, aproximadamente en el año 424 antes de Cristo. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dice, gloria al nombre de Jesús, pasaron 400 años desde el año 424, ¿verdad? Hasta lo que se nos menciona en el Nuevo Testamento, gloria al Señor, en Lucas capítulo 1, ¿verdad? Gloria a Dios, versículo 5, que sucede en el año 4 antes de Cristo, que se nos habla del nacimiento del Señor Jesucristo. Recuerde que según el calendario gregoriano, Jesús nace el año 4 antes de Cristo, aunque algunos mencionan el año 6, bendito el nombre de Jesús, pero muchos teólogos pues están de acuerdo, ¿verdad? Que el nacimiento de Jesús pudo haber sido más factible en el año 4 antes de Cristo. Amén, gloria al Señor, casi 400 años entonces de ese tiempo llamado el periodo intertestamentario.
Este periodo se llama con frecuencia los 400 años de silencio. Sin embargo, la historia de estos años siguió el patrón pronosticado en Daniel. En Daniel, gloria al nombre del Señor, vamos a encontrar muchas de esas profecías que Daniel va a darnos, ¿verdad? Esas visiones que él va a tener, se van a cumplir en este periodo intertestamentario. Daniel 2:24, ¿verdad? Versículo 45, el capítulo 7 de Daniel, del 1 al 28, el capítulo 8 de Daniel, del 1 al 27, y el capítulo 11 de Daniel, del 1 al 35, todas estas profecías. Daniel va a profetizar los imperios que habían de venir, que habían de someter al pueblo de Israel. Daniel va a interpretar el sueño de Nabucodonosor en aquella estatua, ¿verdad? Esa imagen grande que él era, el Nabucodonosor, es decir, Babilonia, era la cabeza de oro, gloria a Dios, el pecho y los brazos de plata representaban al imperio medo-persa que iba a venir después de Babilonia, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Luego el bronce, ¿verdad? Gloria al nombre de Jesús. El vientre y los muslos de bronce representaban, gloria a Dios, ese imperio poderoso del imperio griego con Alejandro Magno. Amén. Gloria al nombre de Jesús y aquellos que lo iban a suceder después de su muerte. Y las piernas de hierro representaban al imperio romano, que el imperio romano más adelante ya, gloria a Dios, pues iba a dividir en dos. Y por eso de las dos piernas, alabado sea el nombre de Jesús. Los pies era una mezcla de hierro con barro cocido, y eso se nos habla a nosotros de un imperio posterior que ha de venir, bendito el nombre de Jesús. Y luego Juan también, Daniel ve la piedra no cortada con mano, gloria al nombre de Jesús, simbolizando nuestro Señor Jesucristo, que acaba con todos los imperios de la tierra. Algo maravilloso. Daniel va a ver, gloria al nombre de Jesús, el levantamiento y el ocaso de todos esos grandes imperios. Todos esos capítulos señalados, Daniel, gloria al nombre de Jesús, amén, ya había recibido la revelación de parte de nuestro Dios. Amén. Entonces, todos esos eventos se van a ver manifestados con precisión y con exactitud en el periodo intertestamentario. Aunque la voz de Dios, que se le hablaba del profeta, amén, permaneció en silencio, la mano de Dios dirigió de forma activa el transcurso de los sucesos que ocurrieron durante esos siglos, ¿verdad? Dios no se queda callado, Dios no se queda sin hacer nada, Dios siempre obra. Jesús dijo, ¿verdad? Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Bendito el nombre del Señor, Dios hace. Dios en ese periodo, gloria al nombre de Jesús, estaba manejando la situación, aleluya, preparando el terreno para la aparición de su Hijo, nuestro Salvador, Jesucristo. Dios es tan bueno. Gloria a Dios. Seguimos con el concepto evangélico o cristiano, ¿verdad? De el periodo intertestamentario, y vamos a ver algunas cosas así rápidamente que después la vamos a desglosar con más tiempo y con más calma acerca de este periodo de silencio. Amén, el llamado periodo de silencio. No estoy muy de acuerdo con ese nombre, pero entendemos, ¿verdad?, el por qué se le llama el periodo de silencio, por aquella cortina oscura que hay en esos 400 años de poca información. Gloria al nombre del Señor. Son 4 siglos de silencio en cuanto a profecías. Amén. No hay profeta, ya hemos dicho, no se levanta profeta en aquel tiempo. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. La transición determinó la formación de la Biblia, es decir, del Antiguo Testamento, ¿verdad? Del Antiguo Testamento. En ese periodo de cambio, cuando ellos vuelven, gloria a Dios, del cautiverio babilónico, 70 años en Babilonia, 70 años sin ir al templo, 70 años donde ellos, gloria al nombre del Señor, tienen que pasar momentos difíciles. Y es allí donde se van a empezar a formar las llamadas sinagogas, que también la vamos a estudiar. ¿Por qué? Porque al no tener templo, ellos buscan la manera. Recuerde que Jeremías les dice, cuando estén allá, sométanse, trabajen, planten viñas, cánsense, construyan casas. Gloria al nombre del Señor. Pues no solamente van a edificar casas para ellos, sino que también van a levantar lugares de enseñanza.
¿verdad? O casa de estudio, que se le llama, se le va a llamar a esas sinagogas en Babilonia, casas de estudio. Gloria al nombre del Señor, donde se va a instruir, aleluya, a todos esos judíos cautivos y a todas las generaciones que van a nacer en Babilonia para que no se olviden de Dios. Y va a haber una enseñanza oral, va a haber una enseñanza transmitida, gloria al nombre del Señor, aleluya, amén, a través de la interpretación de la palabra de Dios. Allí es donde se van a ir formando los conocidos rabí, los conocidos maestros, que son los que van a instruir oralmente al pueblo, gloria al nombre del Señor, en torno a la palabra de Dios, al Antiguo Testamento. Cuando ellos vuelven ya en el periodo del periodo de los persas, ¿verdad? En el año 539, que Ciro entra y conquista Babilonia y da el decreto de que el pueblo de Israel, los judíos y todos los pueblos que estaban en ese entonces cautivos en Babilonia podían regresar a sus naciones y le habla a los judíos que una de las cosas que ordena Ciro es la edificación de la casa de Dios, cumpliéndose las profecías de Isaías. Bendito el nombre del Señor. Casi 200 años antes, Isaías profetiza, gloria al nombre del Señor, que Dios iba a levantar a un hombre llamado Ciro. Gloria al nombre de Jesús, lo tomará de la mano, lo llamó pastor, lo llamó mi ungido, y él iba, gloria a Dios, a darle la libertad al pueblo de Dios, la libertad entre comillas, del cautiverio babilónico, e iba a permitir que los judíos volvieran a levantar casa a Dios. En ese periodo, cuando llega Esdras y llega Nehemías, se establece los libros del canon del Antiguo Testamento. Amén. Y esos libros se van a, gloria al nombre del Señor, aleluya, a estudiar. Esos libros se van a separar en tres grupos, ¿verdad? La ley, gloria a Dios, que la Torá o el Pentateuco, los 5 primeros libros, los profetas, gloria al nombre del Señor, en el cual no va a estar Daniel. Los judíos no consideran el libro de Daniel como un libro profético. Y las escrituras, donde van a estar todos los demás libros, Daniel, ¿verdad? Job, Salmos, gloria al nombre del Señor, Esther, Crónicas, que va a ser un solo libro, igual que Reyes va a ser un solo libro, Nehemías y Esdras va a ser un solo libro, gloria al nombre del Señor. Así que, mis amados hermanos, es muy importante ese periodo, ¿eh? Gloria al Señor. Se realizaron tareas para la formación de la Biblia, comenzaron a ver, gloria al nombre de Jesús, aleluya, a comparar los escritos, porque en Babilonia se escribieron muchos libros. En Babilonia comenzaron a escribirse muchos libros, muchos tratados. Esos libros apócrifos que encontramos nosotros en la Iglesia Católica eh, no son creados, inventos de ellos. Esos libros se escribieron en la antigüedad. Le escribieron muchos judíos. Muchos judíos escribieron esos libros. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Y entonces el pueblo de Israel tuvo que separar en oración, en ayuno, viendo el autor de los libros, gloria al nombre del Señor, y el contenido de los libros para formar el canon del Antiguo Testamento. Ningún profeta se levantó para escribir, no había profetas allí. Gloria al Señor. Quien se encargó de transcribir toda la escritura fue el escriba Esdras, y de ahí también nace, gloria a Dios, esta labor del escriba. Amén, que son los que transcriben, gloria al nombre de Jesús, el Antiguo Testamento. Recuerde que en ese tiempo el material con el cual se escribía la Biblia, aleluya, no era un material que durara mucho, eran materiales perecibles. Y entonces la labor del escriba era muy importante porque tenía que reescribir todo antes que los materiales se gasten. Y así, gloria al nombre del Señor, no había imprenta, obviamente, aleluya, se mantenía, amén, las escrituras, gloria al Señor, en un estado bueno, amén, gloria al nombre del Señor. Ahora, vamos a ver el concepto que tienen los judíos en torno a este periodo. Habíamos dicho que para el mundo cristiano, el periodo intertestamentario es desde el final del Antiguo Testamento hasta el comienzo del Nuevo Testamento, que nos da un periodo de casi 400 años. Pero si uno le pregunta a un judío acerca de ese tiempo, ellos no reconocen y no van a aceptar ese nombre
o ese título de periodo intertestamentario, porque para el judío no existe el Nuevo Testamento. El judío no toma el Nuevo Testamento como parte de su canon bíblico, por así llamarlo, como parte de las escrituras. Para ellos no existe, para ellos el Nuevo Testamento es un invento, son a veces hasta fábulas, la llaman, gloria al nombre del Señor, porque ellos tampoco creen en el Mesías. De manera que para ellos no ha cambiado el tiempo. Y ellos van a llamar a ese periodo, ¿verdad? Con un nombre muy interesante, yo creo que es adecuado, el periodo del segundo templo. Todo ese tiempo que hemos hablado nosotros, ese silencio, entre comillas, que hay entre el Antiguo y el Nuevo Testamento, el judío lo llama el periodo del segundo templo y abarca mucho más de esos 400 años que el cristiano interpreta como el periodo intertestamentario. Para el judío, el periodo del segundo templo abarca desde el año 586. ¿Qué sucede en el año 586 antes de Cristo? Amén. En el año 586 antes de Cristo, Nabucodonosor, rey de Babilonia, destruye el primer templo, el templo de Salomón. El templo de Salomón es destruido por los babilónicos en la tercera incursión de Babilonia sobre Judá. Se lleva cautivo ahí a Sedequías, ¿verdad? Es asesinado brutalmente, no sin antes ver la muerte de su familia. Amén, porque Sedequías fue un rey traidor. Fue Nabucodonosor quien lo puso en el trono y él ingenuamente buscó rebelarse contra el rey de Babilonia. Eso molestó a Nabucodonosor y decidió la destrucción total de Jerusalén y del templo. Eso sucede un 9 de Ab, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor, dentro del calendario hebreo, bendito el nombre del Señor. Y es la misma fecha, increíblemente, ¿verdad? Aunque para Dios no hay, hermano, casualidades, es la misma fecha que el segundo templo va a ser destruido. Amén. Entonces, ¿dónde empieza el periodo del segundo templo? En el año 586, con la destrucción del templo de Salomón. Y termina, gloria al Señor, en el año 70 después de Cristo. Amén. En el año 70 después de Cristo, ¿qué es lo que va a suceder? El segundo templo, levantado por Zorobabel y engrandecido y hermoseado por el rey Herodes el Grande, gloria al nombre del Señor, aleluya, va a ser destruido por los romanos. El ejército del general Tito va a destruir el templo, gloria al nombre del Señor, la última vanguardia de los judíos en esa revuelta que hubo desde el año 66 y que va a acabar en el año 73, la primera revuelta judía, con la destrucción o con la toma de Masada, ¿no? Donde aquellos judíos que estaban ahí, como 900 y pico de judíos, optaron por el suicidio antes de ser esclavos, como ellos decían, del imperio romano. En el año 70 es destruido el templo. Entonces, todo ese periodo se le llama, o el judío lo llama, el periodo del segundo templo. Bendito el nombre del Señor. De manera que tenemos dos conceptos en torno a ese periodo. Bendito el nombre de Cristo. Cada uno lo va a tomar como lo vea, ¿verdad? Cada uno lo va a tomar como le parezca. Gloria al nombre del Señor. Aleluya. Entonces vamos a continuar. Hoy es la introducción. ¿Por qué es importante estudiar este periodo de la historia? Mucha gente puede decir, ¿por qué yo debo estudiar esto? Si al final y al cabo no está en la Biblia, no está en las escrituras. Hay mucha gente que solo se enfoca, ¿verdad? En si está en la Biblia, yo lo tomo, yo lo acepto, yo lo creo. Pero hay cosas muy importantes, aleluya, por la cual nosotros debemos estudiar este periodo de la historia. Número uno, porque es el cumplimiento profético de eventos mostrados en Daniel. Como habíamos visto, Daniel va a profetizar mucho acerca de esos tiempos. Amén, acerca, gloria al Señor, de lo que va a suceder con Babilonia, lo que va a suceder con los persas, lo que va a suceder en el tiempo de los griegos, en el tiempo helenístico, como se le llama,
y aún va a haber la independencia, va a haber la independencia de Israel, gloria al Señor, cuando el rey sirio, ¿verdad? Antíoco Epífanes IV, de la dinastía de los Seleucidas, va a imponer en Israel, gloria al nombre del Señor, su autoridad, va a crear un sistema helenístico en Jerusalén, y deseando quitar todo lo que es la cultura de los hebreos, de los judíos. Va a prohibir la adoración, va a crear un gimnasio como los gimnasios griegos, donde la gente iba desnuda, gloria al nombre del Señor, aleluya, esos lugares, hacer deporte, ¿verdad? Prácticas de ese tiempo. Los judíos, en lugar de adorar a Dios en el templo, van a desear estar en esos lugares. Se van a cambiar los nombres, los propios judíos absorbidos por la cultura helenística van a cambiar sus nombres, nombres como Jacob, nombres como Saúl, nombres como Simón, ¿verdad? Van a ser cambiados a Aristóbulo, Alejandro, Berenice, gloria al nombre del Señor, nombres griegos, amén, van a ser adoptados por los judíos. Se va a prohibir la circuncisión bajo pena de muerte. Antíoco Epífanes va a levantar una estatua de Zeus, gloria al nombre del Señor, en el templo. Va a sacrificar un cerdo en el altar del sacrificio, y eso va a ser, ¿verdad?, la gota que colme el vaso. Se va a levantar un sacerdote llamado Matatías, ¿verdad? Gloria al nombre del Señor. Y ahí va a empezar la revuelta, la rebelión, ¿verdad?, de los macabeos, que también lo vamos a estudiar. ¿Por qué los llaman macabeos? Porque no era el apellido de ellos, macabeo, gloria al nombre del Señor, aleluya, sino que ellos venían de una dinastía llamada los Asmoneos, amén. Y todo eso Daniel lo va a hablar también. Daniel va a hablar de aquella abominación desoladora en el templo. Daniel va a hablar de aquel hombre que se va a levantar, gloria al nombre de Jesús, con arrogancia, Antíoco Epífanes IV. Entonces, muy importante conocer este periodo de la historia. Otro punto por el cual debemos conocer este periodo de la historia es por la importancia de sucesos que serán decisivos posteriormente en Tierra Santa. Cuando nosotros terminamos de estudiar el Antiguo Testamento y empezamos a estudiar los evangelios, vamos a encontrar muchas cosas muy distintas. El territorio de la tierra bíblica de Jesús no va a ser, gloria al nombre del Señor, a excepción de Jerusalén, ¿verdad? Pero va a ser muy distinto. Ya no van a estar divididos por reinos, ya no va a haber las 12 tribus, ahora va a haber provincias, la provincia de Traconite, la provincia de Galilea, la provincia de Samaria, la provincia de Judea, entonces, y la provincia de Perea, gloria al nombre del Señor. Entonces, todo eso lo enseña este periodo intertestamentario. En el periodo de Jesús vamos a encontrar gente que no habíamos conocido en el Antiguo Testamento, como los fariseos, como los saduceos, como los esenios, como los celotes, como los herodianos. Alabado sea el nombre del Señor. En ese periodo vamos a encontrar sinagogas. Nosotros no encontramos en el Antiguo Testamento ni en la ley de Moisés la ordenanza de las sinagogas. Sin embargo, en los tiempos de Jesús encontramos sinagogas. Vamos a encontrar al Sanedrín. Entonces, son todas esas cosas que vamos a encontrar en los evangelios que se van a establecer en ese periodo intertestamentario. Muy importante estudiarlo por los sucesos, ¿ves?, que serán decisivos posteriormente en la Tierra Santa, en la tierra donde caminó nuestro Señor Jesucristo. También porque nos da mayor luz del contexto histórico, religioso, político y cultural en los tiempos de Jesús. Saben que en los tiempos de Jesús, gloria al nombre del Señor, en la tierra bíblica vivían diferentes etnias. En las tierras bíblicas vivían griegos, pero que eran griegos de verdad. Había ciudades de griegos. Tiberíades en Galilea era una ciudad griega.
Por eso que la palabra lo llama Galilea de los gentiles, refiriéndose a esa zona de Tiberíades, ¿verdad? Y Séforis, que va a ser también una de las ciudades dentro de Galilea habitadas por griegos. Cesarea Marítima va a ser una ciudad habitada por griegos. Cesarea de Filipos va a ser otra, porque no son nombres, usted ve que no son nombres hebreos, no son nombres judíos. Cesarea de Filipos va a ser una ciudad habitada también por griegos. Gloria al nombre del Señor. Y va a haber muchos griegos y soldados romanos viviendo en Tierra Santa. Jesús se va a encontrar con muchos romanos, soldados romanos, con griegos que tenían más fe aún que los propios judíos. Van a estar los samaritanos, bendito el nombre del Señor, que van a tener una guerra constante, ¿verdad? De ideología, de creencia con los judíos. Va a haber prosélitos, amén, gente que no es judía, gente gentil, pero que se ha convertido al judaísmo, gente llamada temerosos de Dios también. Y va a haber gente judía, unos que van a estar contentos con el gobierno romano, como los saduceos, como los herodianos, y otros que van a ser más extremistas y van a buscar, ¿verdad?, la independencia, como los celotes. Gloria al nombre del Señor. Entonces, todo ese contexto cultural, histórico, religioso, político, ¿verdad?, lo vamos a conocer estudiando este periodo intertestamentario. Bendito el nombre del Señor. Amén. ¿Qué cosas importantes, qué tareas importantes nos va a presentar este periodo intertestamentario para la formación de la escritura? Bueno, en el año 400 antes de Cristo se determinó guardar los libros que constituían las escrituras. Con Esdras, Nehemías, que van a ser los líderes, uno el gobernador y el otro sacerdote, gloria al nombre del Señor, que van a determinar gloria al Señor, pues la importancia de los libros de las Sagradas Escrituras del Antiguo Testamento. Amén, va a ser muy importante eso, gloria al nombre de Jesús. Otra cosa que va a ser importante es que el Antiguo Testamento va a ser traducido al griego koiné, ¿verdad? Al griego del pueblo. Gloria a Dios por 72 eruditos hebreos. Eso va a acontecer en el año 250 aproximadamente antes de Cristo, cuando el rey, gloria al Señor, o el gobernador, como usted lo quiera llamar, Ptolomeo Filadelfo II de los egipcios, gloria al nombre del Señor, allá en Alejandría, donde va a existir la biblioteca más grande de su tiempo, la biblioteca de Alejandría. Él va a ser convencido por algunos judíos que vivían en Alejandría para traducir, ¿verdad?, el Antiguo Testamento hebreo, que hasta entonces solo estaba en hebreo, gloria al Señor, traducirlo al griego. Entonces él va a llamar 70 eruditos, 72 eruditos de Jerusalén, 6 de cada tribu, gloria al nombre del Señor, y van a escribir, van a traducir el Antiguo Testamento al idioma griego. Lo primero que ellos van a traducir no es todo el Antiguo Testamento, sino que lo primero que van a traducir son los libros de la ley. Y se le va a llamar el Pentateuco. La palabra Pentateuco es una palabra griega. Amén. El judío no lo llama Pentateuco. Para el judío es la Torá. Gloria al nombre del Señor. Entonces, se le va a llamar a esa versión, a la primera versión traducida de la Biblia del Antiguo Testamento, la Septuaginta. La Septuaginta, gloria al nombre de Jesús, que viene de 70, por eso se le llama la versión de los 70 también, en honor a esos 72 eruditos. Serán 72, pero para redondearlo, se le llama la Septuaginta o la versión de los 70. Por eso cuando usted vea la versión LXX, que es un nombre romano, está hablando de la versión de los 70. L50, X10 y otra X10 más son 70. Gloria al nombre del Señor. Todo eso lo vamos a ver también, que es muy interesante conocer todas esas cosas. Gloria a Dios. En ese periodo también fueron apartados y escritos algunos de los libros apócrifos. Como les dije, muchos de los libros apócrifos
que encontramos en la iglesia tradicional no fueron escritos por ellos, sino son libros antiguos que se escribieron durante este periodo. Esos y más. Y de ahí en adelante se va a escribir mucho, aún en los tiempos de Jesús y aún posterior a los días de Jesús, pasando el primer siglo, aún en el segundo siglo, se van a escribir evangelios, se van a escribir libros. eh, por ejemplo, vamos a tener Judith, vamos a tener Primera y Segunda de Macabeos, que es un libro histórico, que eso es muy importante también conocerlo, parte de la historia, pero que no es un libro inspirado. Bendito el nombre del Señor. Va a haber Eclesiástico, Sabiduría, Tobías, todos esos libros y mucho más. Entonces, en ese tiempo, no solo se van a escribir esos libros, sino que también muchos de ellos van a ser apartados, es decir, no aceptados por los judíos, gloria a Dios, como libros inspirados. ¿Ve? Entonces, es un tiempo muy apasionante y es un periodo muy interesante de estudiar. Bendito el nombre del Señor. Y aquí vamos a ver los 4 periodos principales que vamos a tocar en este periodo. Está el periodo persa, que empieza, gloria a Dios, con la conquista de Babilonia en el año 539, gloria al nombre de Cristo, antes de Cristo, ¿verdad? Cuando Ciro entra a Babilonia, y en ese tiempo ya Daniel era un hombre anciano, gloria al nombre de Cristo, y gloria a Dios, Belsasar, que era el rey regente, no era el rey en sí, porque el rey era su padre, Nabonido. Nabonido no estaba en Babilonia en aquel momento y había dejado a Belsasar como el rey, ¿verdad? El rey regente. Por eso que cuando Daniel interpreta la escritura, ¿verdad? Allá en la pared, Belsasar le ofrece ser el tercer hombre más importante en el reino. No le podía dar el segundo porque el segundo era él. Entonces le ofrece ser el tercero. Pero Daniel rechaza ese ofrecimiento, sabiendo ya que las horas de Babilonia estaban contadas. Entonces en el 539, gloria al nombre del Señor, cae el imperio babilónico y entra el periodo persa. En ese periodo de los persas, gloria al nombre de Jesús, los judíos van a volver a Jerusalén, van a edificar el templo que ha terminado, gloria al nombre de Jesús, en el año 515, aleluya, antes de Cristo, perdón, termina siendo edificado el segundo templo, el templo de Zorobabel, gloria al nombre de Cristo, y el pueblo de los judíos, ¿verdad? Los judíos comienzan nuevamente a establecer sus bases como un pueblo dedicado y separado para Dios. Luego viene el periodo helénico, que es el periodo griego, aproximadamente desde el año 331 antes de Cristo, con la conquista del imperio persa a manos de Alejandro Magno. Alejandro Magno va a conquistar el imperio persa, gloria al nombre del Señor, amén, derrotando a Darío III en aquella batalla de Gaugamela, una batalla donde Darío sale huyendo y Herodes, Alejandro, gloria al nombre de Jesús, Alejandro Magno, conquista todo ese imperio. Y no solamente conquista el imperio de los persas, sino que engrandece. Alejandro era un conquistador y si no hubiese sido porque sus generales y su ejército ya no quería seguir más adelante, años y años fuera de sus hogares, extrañando a sus esposas, a sus hijos, Alejandro hubiese seguido conquistando. Pero Alejandro muere a temprana edad, muere a los 33 años. Y aún Daniel profetiza eso, Daniel habla de eso, ya lo vamos a estudiar, bendito el nombre del Señor. Y entonces su reino, como también lo predice Daniel, es dividido en 4. Daniel habla de 4 vientos que salen de allí, ¿verdad? Y que son los 4 reinos que sus 4 generales van a tomar, gloria al nombre del Señor, y se van a dividir. Todo el imperio de Alejandro van a ser divididos por sus cuatro generales. Amén, gloria al nombre del Señor. Dos de ellos van a ser Ptolomeo,
y Seleuco. Ptolomeo y Seleuco. Ptolomeo va a tomar todo lo que es Egipto y por eso va a nacer ahí la dinastía ptolemaita, ¿verdad? Los Ptolomeos y las Cleopatras van a salir de ahí, bendito el nombre de Jesús, que son griegos, descendientes griegos, ¿ves? Y Seleuco va a tomar lo que es Siria, ¿verdad? Y van a salir los Seleucidas, ahí los Antíocos, bendito el nombre de Jesús. Y Daniel habla en el capítulo 11 de su libro del rey del sur y del rey del norte. Cuando habla del rey del sur y del rey del norte, usted va a leer eso, que a veces es un poquito complicado de entenderlo, pero si conoce la historia lo va a comprender. Se está refiriendo el rey del norte a todos los reyes seleucidas, siempre tomando como referencia a la Tierra Santa. Al norte está Siria, los seleucidas, y al sur, ¿verdad?, los egipcios con la dinastía de los Ptolomeos. Amén. Todo eso va a acabar con el periodo asmoneo. Y hablamos de la rebelión de los macabeos aproximadamente en el año 162, bendito el nombre de Jesús, antes de Cristo. Los asmoneos o los macabeos van a lograr la independencia, van a derrotar a los seleucidas y va a haber un periodo de casi un poco menos de 100 años de gobierno propiamente judío con los asmoneos. Pero no va a ser un periodo bueno, porque los que van tomando el control del reino, que no eran descendientes de David, por eso va a haber mucha controversia. A raíz de eso se van a levantar fariseos, los fariseos que por su celo van a estar en contra de que el rey no sea de la dinastía de David, y se van a levantar los saduceos que van a estar a favor. Los saduceos siempre van a estar a favor de los que gobiernan. Y va a haber mucho problema allí. Gloria al Señor. Luego viene el periodo romano. Amén. En el año 66, aprovechando una batalla interna, una guerra civil entre los últimos de la dinastía de los asmoneos. Amén. Un Hircano II, Juan Hircano II, con un Aristóbulo, si no mal recuerdo, era cuarto, los hermanos que van a pelear por el gobierno de la Tierra Santa, ¿verdad? De Judea, en ese tiempo ya conocido como Judea, gloria al nombre del Señor, y va a aprovechar allí gloria al nombre de Jesús, que se me fue el nombre, general Romano Pompeyo, ¿verdad? Uno de los grandes generales, Pompeyo, que venía arrasando con todo, ¿verdad? Todo gobierno venía cayendo ante el poder de Pompeyo, gloria al Señor, aleluya. Eso ahí va a ser la historia famosa de aquel esclavo, de aquel gladiador esclavo Espartaco, ¿verdad? Que va a huir y va a levantar un ejército. Y al final de todo, pues Pompeyo lo derrota también. Y Pompeyo va a aprovechar esa guerra civil entre los hermanos en Judea para él, gloria al nombre del Señor, intermediar. Al final de todo es un resumen que lo vamos a ir viendo poco a poco, es puesto Juan Hircano como sumo sacerdote, ya no como rey, sino como sumo sacerdote, gloria al nombre del Señor, de toda esa tierra, bajo el dominio romano. Y Juan Hircano va a poner como general de su ejército a un hombre muy importante en la historia de los judíos, que se va a llamar Antípater o Antipatro, que era un idumeo. Era un idumeo, gloria al Señor, que había sido con toda su nación, ¿verdad? Edomita, habían sido obligados a pertenecer al reino de los judíos, fueron circuncidados y entonces llegaron a ser judíos por obligación. Ese hombre, Antípater, va a tener varios hijos, entre ellos uno que va a destacar, que se va a llamar Herodes. Y Herodes con 15 años, va a llegar un momento, con solo 15 años, a ser puesto gobernador de Galilea. Y allí va a empezar Herodes a subir puestos hasta llegar a convertirse en el año 37 antes de Cristo como el rey de los judíos. Ahí va a empezar la dinastía de Herodes. Entonces, gloria al nombre del Señor, todo eso los vamos a ir viendo en estos estudios. Amén.
Gloria al nombre del Señor. Así que les dejo esta tabla, gloria al nombre de Jesús, para que vayamos nosotros viendo lo que vamos a estudiar la próxima vez que nos encontremos. Gloria al nombre de Cristo. Amén. Aquí vemos el resumen de estos silencios, el silencio de 400 años, silencio profético. Dios esperando, ¿verdad?, el cumplimiento de los tiempos, desde el año 430 aproximadamente hasta el año 4 antes de Cristo. No hubo palabra profética de Dios. Amén. 400 años de silencio entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. El poderío persa dominando desde el año 539 hasta el año 331. Gloria a Dios, antes de Cristo. El poderío griego dominando desde el año 331 hasta el año 143. Gloria al nombre del Señor. Y en el año 143 antes de Cristo viene lo que es el imperio asmoneo hasta el año 63, donde llega Pompeyo, y el imperio romano, gloria al nombre de Jesús, dominando en Tierra Santa. En ese periodo se va a desarrollar partidos religiosos como los fariseos, los saduceos, y obviamente en el año 4 antes de Cristo, según el calendario gregoriano y según muchos historiadores y teólogos, es el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Así que esa es la introducción a este tema. Gloria a Dios. La siguiente clase vamos a ver un poco, vamos a hablar un poco del cautiverio babilónico, cómo se vivió en el cautiverio babilónico y cómo se van a ir formando estas llamadas sinagogas, ¿verdad? Las sinagogas, gloria al nombre de Jesús, y la importancia que va a tener el Salmo 137 en tierras babilónicas. Bendito el nombre de Jesús. Todo eso lo vamos a hablar un poco del cautiverio, vamos a hablar un poco de Daniel, de Ezequiel, de Jeremías, y vamos a ir aprendiendo gloria al Señor por medio de la palabra del Señor. Así que en esta hora, aleluya, vamos a darle gracias a Dios y a pedirle al Señor que pues nos bendiga y nos ayude. Amén. Esta es la segunda vez bueno, lo he grabado solo porque la primera clase que hemos tenido juntos tristemente no se ha podido grabar, pero espero que eso también les sirva. Gloria al nombre de Jesús y podamos tener todas las clases completas para un mejor estudio. Amén. Dios me los bendiga, Dios los guarde. Vamos a orar para agradecer a Dios por esta noche. Padre que estás en los cielos, gracias te damos, Señor, por el privilegio que tú nos concedes de estudiar, Padre mío, tu palabra, de estudiar la verdad, Señor, de todas las cosas que tú nos muestras en las Escrituras y cómo este periodo es tan importante para comprender las profecías de tu siervo Daniel, las profecías aún de tu siervo los profetas, y aún comprender los tiempos en que vivió nuestro amado Salvador Jesucristo, la iglesia. Padre, ilumínanos, Señor, danos el conocimiento para que a través de ese conocimiento sano, claro, limpio, podamos llevar a la práctica tus enseñanzas, podamos vivir, Señor, lo que tú nos pides a nosotros con la ayuda de tu Santo Espíritu. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús, bendice a cada vida, Señor, que pueda recibir este estudio y que sea de provecho para su alma. En el nombre de Jesús, yo te lo pido. Amén y amén. Dios le bendiga, Dios lo guarde. Hasta la siguiente clase, mis amados hermanos.